Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su programa Contrapunto Internacional en una sesión más. El día de hoy tenemos una sesión sumamente interesante. Vamos a hablar de Chile y del proceso constituyente, y para ello nos acompaña una compañera espectacular de Chile, Karina Noales, con quien vamos a conversar sobre este tema y que precisamente nos visita desde Chile, y vamos a aprovechar su presencia acá. El día de hoy también nos acompaña nuestro querido compañero, colega Gilberto Conte, desde la distancia, que lo vamos a tener también acá conversando con nosotras y con nosotros. Gilberto. Hola, muchas gracias, Iraís. Karina, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Es realmente un orgullo tenerte aquí desde la Coordinadora Feminista 8M de Chile. Y, y queremos aprovechar para un poco entender qué es lo que ha estado sucediendo en los últimos años. Bueno, la audiencia sin duda sabe que Chile había sido hasta finales de los 60, inicios de los 70, un país democrático, quizá el más democrático de América Latina, y despertó muchísima esperanza la llegada al poder de Salvador Allende a la cabeza de la Unidad Popular. Y bueno, como también la audiencia sabe, en 1973 el general Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, dio un artero golpe de Estado que no solamente acabó con la vida de Pinochet, perdón, de Allende, sino que acabó con la democracia en Chile e inició un proceso de instauración del neoliberalismo en Chile, pero en el mundo también, claro, por encargo de Estados Unidos, de los Chicago Boys, etcétera. Eh, Cuando fue echado del poder Pinochet y volvió la democracia a Chile, antes de eso, Pinochet instauró una constitución, que es una constitución que duró décadas. Y en 2019 hubo grandes movilizaciones en Chile que llevaron a que se exigiera una nueva constitución, que hubiera un proceso, eh, pues también como muy esperanzador de que hubiera un cambio más profundo, no solamente en términos de democracia, sino en términos de muchos otros cambios. Y quisiera que, no sé, si nos pudieras explicar este proceso, qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió estas luchas, esta lucha por una nueva constitución, algunos sectores que tenían reservas sobre todo esto, y nos puedes contar de cómo estuvo en crisis el modelo neoliberal y el modelo patriarcal, etcétera, y todo esto que sucedió, por favor. Sí, en primer lugar quiero saludarles, Iraís, Gilberto, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta conversación y con todo el público que sigue el programa. La Coordinadora Feminista 8M es una organización social que ha firmado una vocación internacionalista muy potente durante toda su existencia. Entonces, poder compartir en México lo que ha sido nuestra experiencia y las reflexiones desde abajo, ¿no? Del proceso de la transición democrática neoliberal que existió en Chile durante tanto tiempo, pero también del estallido social y la revuelta que viene a quebrar este aparente consenso, ¿no? De los partidos del orden. Bueno, justamente la transición democrática, es decir, el fin de la dictadura de Pinochet y el comienzo de una recomposición democrática en el país, se llevó bajo la tutela de la dictadura, tanto de sus instituciones más fundamentales como la propia Constitución, que es del año de 1980, como de la impunidad de los grandes personeros de la dictadura militar, incluyendo a Pinochet, ¿no? Cuando retorna la democracia en Chile el año 90, Pinochet es designado senador vitalicio y por lo tanto ocupa un escaño en el Congreso Nacional sin ser nunca juzgado, ¿no? Él finalmente, sabemos, hay un momento en que
es detenido en Inglaterra. Sin embargo, en Chile nunca fue juzgado por ningún crimen de lesa humanidad y muere en la impunidad. Estas son las dos grandes coordenadas de la transición, ¿no? La continuación de la obra neoliberal de la dictadura como la impunidad plena a la dictadura. Un neoliberalismo muy salvaje, ¿cierto? Se ha dicho muchas veces que Chile fue el laboratorio neoliberal. Es lo que acompaña los 30 años de democracia desde el año 90 hasta el 2019, son 29, ¿no? Pero se habla de los 30 años y es en ese contexto en que se produce el estallido social o revuelta. En ese momento existía en Chile un gobierno de derecha, el gobierno de Sebastián Piñera, pero existía también una dinámica muy creciente de movilización popular desde el año 2005 en adelante, ¿no? Que solo fue creciendo, aumentando progresivamente y que comprometió prácticamente a todos los sectores sociales que hay en Chile. En el 2005 conocimos las primeras grandes huelgas de trabajadores de sectores estratégicos de la economía, como la gran minería del cobre, como la industria forestal, los sectores más precarizados de esas industrias. El año 2006 fue uno de los grandes estallidos estudiantiles, que nuevamente el 2011, ¿no?, tiene su persecución, digamos, a nivel universitario. Porque la educación en Chile es de paga, ¿no? O ya no. Incluso la educación pública se cobraba. La educación universitaria, sí. La escolar es distinto, ¿no? Pero la educación universitaria, incluso la universidad pública, se paga y es realmente muy cara. Claro. Asimismo, la lucha contra el sistema privado de pensiones, que son las AFP, hubo grandes movilizaciones para transformar este sistema, el movimiento mapuche de los pueblos originarios, etc. Hasta llegar, el 2018, a la gran emergencia del movimiento feminista, ¿no? Ese es el contexto en que aparece la revuelta. Sí, así es. Y fíjate qué interesante esto que nos cuentas, Karina, porque... Y esto que apuntas, ¿no? Porque pareciera, o muchas veces desde esa perspectiva lo podemos ver, que los movimientos feministas en Chile estallan de una vez por todas, pero en realidad es resultado de un proceso largo. Tú ya lo mencionabas, desde 2005 estamos viendo una crítica política, una crítica social cada vez más fuerte, desde luego, ¿no? Y aparte es, digamos, una respuesta frente a los órdenes del neoliberalismo que, como ya lo apuntabas, pues en Chile arraiga con mucha fuerza. En este sentido, también una de las cuestiones derivadas de este levantamiento es que vamos a tener una contraofensiva, ¿no? Es decir, tenemos movimientos, sectores conservadores, ultraconservadores, que tienen bastante miedo de esa lucha social porque es sumamente diversa. Entonces, una también de las aristas que salen de esa contraofensiva, pues es también la expresión poderosa por redes sociales, medios de comunicación, toda una política en contra precisamente de este proceso de la Constitución, y en eso decanta, o se podría decantar, el plebiscito de salida de 2022. En ese sentido, me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva y desde la experiencia de la coordinadora 8M, ¿qué implicaciones tiene este rechazo a la constituyente y qué factores explicativos tenemos para comprenderlo? Bueno, hay varios puntos antes de llegar al rechazo, ¿no? Al rechazo del proyecto de nueva Constitución. Tal vez algo muy relevante es, como ocurre con los grandes acontecimientos políticos desde abajo, la burguesía quedó paralizada en Chile con la irrupción del estallido social. El presidente de ese momento, Sebastián Piñera, muy pocos días antes de que comenzara el estallido, había dado una conferencia internacional, ya no recuerdo en qué encuentro internacional, diciendo que Chile era un oasis en una América Latina convulsa. Fue literalmente 2 días antes de que estallara Chile, ¿no? Y cuando el estallido se produce, la esposa del presidente, una mujer muy aristócrata, decía, ¿de dónde salió esta gente? Como literalmente, ¿quiénes son? Claro. Viven sí. como en otro país, ¿no? Y usó la frase, dijo, parece que son alienígenas, como venidos de otro planeta, ¿no? Esa es como la distancia. Eso quedó en un audio de WhatsApp increíble. De verdad es como una reliquia histórica, porque además ella dice, vamos a tener que repartir
todo lo que tenemos. Y en realidad lo que venía pasando en Chile venía pasando desde hace mucho tiempo. El 8 de marzo de 2019, 6 meses antes del estallido, ya se había convocado en Chile, bajo el liderazgo de la coordinadora feminista 8M, la primera huelga general feminista convocada en el país. Y esta huelga general feminista venía a hacer dos cosas. Una, restituir la huelga general como herramienta de lucha histórica de la clase trabajadora en Chile, que ya no existe como ejercicio efectivo. Ya le es ajeno a las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras la herramienta huelga general. Y en segundo lugar, el objetivo de esta huelga general, y así fue convocada, era interrumpir la normalidad neoliberal, con el objeto de desplegar un programa que construimos contra la precarización de la vida. Cuando estalla la revuelta, unos pocos meses después, bueno, fue una movilización de más de 1 millón de personas solo en Santiago, ¿no? Viene a engarzar muy bien con el sentido de ánimo que expresa la revuelta, que es interrumpir esta normalidad neoliberal violenta, y que la salida política que encuentran los partidos institucionales es llamar a construir una nueva constitución. O más bien llamar a un proceso en que el pueblo decida mediante el voto si quiere o no una nueva constitución. Esa votación se produjo, el 80% de las personas que votaron que sí querían una nueva constitución y luego eligieron a sus representantes para este órgano constituyente. Y fue muy impresionante lo que ocurre en esa elección, porque la derecha queda en minoría, necesitaban 1/3 del órgano constituyente para bloquear y no lo obtienen. Y los más de 2/3 restantes, los partidos tradicionales socialliberales quedan también en una pequeña minoría, y el Frente Amplio, que es esta nueva izquierda que actualmente es gobierno, y el movimiento social es el que obtiene la inmensa mayoría. Pero un movimiento social que también es de muchas maneras inorgánico, ¿no? Que no tiene alguna instancia propia, claro, en la que elaborar y menos aún enfrentar debates constitucionales a los que nunca se había enfrentado. Todos los sectores teníamos demandas sociales, pero ninguno de los sectores habíamos discutido sobre el sistema político, por ejemplo, que nos parecía propicio para el país, o si las Fuerzas Armadas debían tener o no un rango constitucional. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Sí. Entonces lo que ocurre es que todos esos debates se dan al calor del órgano constitucional, en el que nosotras participamos. Tuvimos una constituyente, Alondra Carrillo, nuestra representante, y la izquierda se dedica a escribir el nuevo texto, y la derecha, en el lugar de impotencia que queda, decide no intervenir el texto y solo prepararse para la elección en que esto se iba a aprobar o rechazar. Claro, ¿no? Y eso es bien importante porque precisamente ya desde ahí se están generando estrategias para darle, digamos, ponerle pausa, contraponerse frente a toda esa ola que se está levantando. Muchas cosas que decir, Karina, antes de ir a cierre, como esta cuestión que nos comentabas a propósito del diálogo con la esposa del presidente, que menciona esto, ¿no? Son alienígenas, y ese es uno de los elementos más importantes de este movimiento, ¿no? Esta denuncia de las élites y este rechazo precisamente hacia los sectores privilegiados, que es una élite, digamos, que ve desde arriba y que no conoce las características ni las emociones ni las violencias que ha sufrido toda esta población. Muy significativo para esto. Gilberto, ¿quieres agregar? No, me parece muy importante esto último que decías de la preparación para el plebiscito que tendría o habríamos esperado por todo lo que había pasado antes, que la Constitución fuera ratificada, y sin embargo fue rechazada por la mayoría de la población o de quienes participaron en la votación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué ocurrió este viraje? Entiendo lo que dices de que se empezó a preparar la derecha para esa votación, pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿Y cómo los resintieron ustedes? Que debe haber sido un balde de agua fría, ¿no? Sí. Son muchos elementos que explican el resultado de ese plebiscito, pero tal vez los más relevantes son, en primer lugar, cuando el proceso constitucional comienza a funcionar, o cuando el primer plebiscito ocurre durante el estallido social y la revuelta.
y la movilización copaba las calles. E incluso el monopolio comunicacional de los medios hegemónicos había sido completamente quebrado. Por ejemplo, la ciudad era toda protesta y no había locomoción colectiva. Cuando le preguntaba la tele a una señora en la parada del autobús ¿cuánto tiempo lleva esperando?, una señora respondió 30 años. Es decir, no había era imposible sacar una cuña en la calle en contra de la revuelta, a pesar de todos los estragos sociales que eso producía, ¿no? Cuando la Convención Constitucional, así se llamó el órgano constituyente, sesiona, ya estábamos en pandemia. Y por lo tanto, todo el proceso se llevó a cabo sin movilización, y no solo sin movilización, sino en un confinamiento que fue extremadamente largo en Chile, además, dentro del mundo. Cuando perdemos la movilización para acompañar el proceso, realmente la mitad del proceso está perdido, ¿no? Y lo que logra instalarse con mucha fuerza es el relato de los medios como hegemónicos, como única forma de información. Y eso es lo que se dedicó a hacer la derecha, preparar la campaña a través de sus medios, instalando dos ideas que fueron clave. La primera es que si la nueva Constitución se aprobaba, las casas, la vivienda iba a ser expropiada, y el ahorro de los fondos de pensiones iba a ser expropiado. Y esas dos ideas lograron calar en sectores de la población extremadamente amplios, que eran justamente los sectores que no votaban habitualmente. ¿Por qué? Porque en Chile el voto es voluntario desde el año 2012. Todos los procesos han sido con voto voluntario, pero cuando se firma el acuerdo por la nueva Constitución, la derecha pone solo un requisito para concurrir, y es que el plebiscito de salida para ratificar el texto fuera con voto obligatorio. Por lo tanto, el electorado que vota para tener una nueva Constitución y que vota para tener constituyentes de izquierda es uno, y el que vota para rechazar finalmente el nuevo texto es otro. Y este otro es el electorado menos politizado, el que menos ha participado todos estos años que hubo voto voluntario, es el más pobre, por cierto, y es aquel cuyo único medio de información es los grandes TikTok, por supuesto, ¿no? Las redes sociales, sabemos cómo ha funcionado ese fenómeno, pero también los medios hegemónicos de comunicación. Si nos pudieras recordar cuándo fue electo Boric, Gabriel Boric, que el presidente actual de Chile, que fue llevado a la victoria en gran medida en el ambiente de esta lucha por la Constitución y el avance del movimiento social, y qué le pasó con la derrota, y creo que hubo un nuevo proceso de elaboración de Constitución. Si nos pudieras contar brevemente todo esto. Gabriel Boric fue electo en diciembre del año 2021 y asumió su cargo en marzo del año 2022. Es decir, lleva 3 años, un poquito más, en el gobierno, ¿no? El mandato es de 4 años. Efectivamente, Boric se enfrenta en la elección presidencial con José Antonio Kast, que es un político de extrema derecha, de estas nuevas extremas derechas que estamos viendo en el mundo, que tiene un historial muy ligado al nazismo hacia atrás y después a la dictadura militar en Chile. Por lo tanto, fue un enfrentamiento electoral súper potente en el sentido de vamos a salir de un ciclo de estallido social, de revuelta, de intento constitucional, con un gobierno de extrema derecha. Era súper brutal lo que aparecía ahí como posibilidad. Y eso determinó que amplios sectores sociales que no necesariamente tenían una confianza en Boric y el Frente Amplio, que es su partido, decidieran concurrir a votar en la segunda vuelta para evitar el triunfo de José Antonio Kast. Ese fue el caso de la coordinadora feminista 8M también, ¿no? Un poco planteando que teníamos derecho a decidir de qué gobierno queríamos ser oposición, en el sentido que llamar a votar Boric no era sacrificar la independencia y autonomía que como movimiento social hemos definido. Sin embargo, en septiembre del año 2022, cuando llevaba 6 meses de gobierno Gabriel Boric, se ocurre este plebiscito en que se pierde la nueva Constitución, que contenía programáticamente lo que se suponía iba a ser la base de este gobierno, ¿no? Sin embargo, ello no ocurre, y eso determina un giro bastante conservador del propio gobierno de Boric, que se evidencia en la incorporación
a su gobierno de los partidos de los 30 años, ¿no? Estos partidos de los que había sido planteada la crítica y la impugnación del estallido social. Y un giro muy fuerte hacia políticas de seguridad, un giro muy fuerte hacia, en fin, lo que nosotras hemos caracterizado desde la Coordinadora Feminista 8M, a un intento de reconstituir el consenso neoliberal de los 30 años que fueron quebrados por la revuelta, ¿no? Y visualizamos que ese es el empeño actual del bloque que conforma hoy el gobierno y que ya incorporó definitivamente, ¿no?, a partidos como el Partido Socialista, que es un partido absolutamente neoliberal hoy, el Partido por la Democracia y, en fin, todos aquellos que comandaron esta transición democrática en clave de impunidad y de neoliberalismo. Claro, y esto que mencionas a propósito de la administración de Boric, ¿cómo lo ha experimentado en términos de los movimientos sociales? Es decir, ¿cuál es la relación, el momento, los movimientos feministas, los movimientos también de trabajadores, sindicalistas, los movimientos indígenas con respecto de esta administración? Porque como señalar un poco también que pues la administración de Boric, o sea, a pesar de que surge también en gran medida de todas las movilizaciones sociales, como tú ya bien lo apuntas, para, digamos, ponerle freno a las ultraderechas, lo cierto es que continúa con un modelo neoliberal. Entonces, ¿cómo estamos lidiando con eso en términos de movimientos sociales? Ha sido no solo una relación difícil, sino que la situación en que el movimiento social queda después del triunfo del rechazo es una situación muy difícil, de mucha desmoralización, porque estamos hablando de un ciclo de años, del 2019 al 2022, de movilización muy intensa, en que finalmente perdemos. Eso ocurrió así, ¿no? Entonces hay una desmoralización, pero también una desorientación política muy grande de sectores muy amplios del movimiento social que protagonizaron los años de revuelta, los años de convención constitucional, ¿no? Pero además Boric ha mantenido la militarización en el Gualmapu, que es el territorio ancestral mapuche, que inició el gobierno de Sebastián Piñera, que era un gobierno de derecha, durante toda su administración. O sea, Boric llegó al gobierno prometiendo que iba a desmilitarizar Gualmapu y lo desmilitarizó 15 días. Se movilizaron los grandes patrones de las industrias forestales y lo volvió a militarizar hasta el día de hoy. Nunca habíamos tenido un gobierno, nunca, en ningún gobierno democrático, en que todo su mandato hubiera una política de militarización de ese territorio ancestral. En términos de demandas feministas, sí ha habido algunas leyes que son muy relevantes y que han sacado adelante y que es absolutamente necesario reconocerlo, como la ley de pago efectivo de pensión de alimentos, claro, que eso ha sido un avance tremendo, y que fue una de las primeras prioridades. Pero otra de las grandes promesas, que era la ley de aborto, no fue presentada sino hasta ahora, que hace poquitas semanas, al final del mandato, tenemos elecciones presidenciales en noviembre, con un Congreso que es completamente en contra. Entonces lo que decidieron hacer fue cumplir con presentarla para dejarla morir y que nadie la defienda, ¿no? Y suena tremendo esta situación en la que hay un gran estallido de esperanza con las movilizaciones, viene la pandemia, viene, bueno, otra victoria con la llegada de Boric al gobierno, el proceso constitucional, luego es derrotado, un cubetazo de agua fría. Y lo que me pregunto es un poco, en términos generales, luego ya pasaremos a otra pregunta más particular, pero en términos generales, ¿cuál es la perspectiva en términos de las elecciones que vienen ahora en el mes de noviembre? Parece que la izquierda tuvo elecciones primarias. eh, ¿Hay esperanza por ahí o es simplemente hay que prepararse para no tener a la derecha, a la ultraderecha en el gobierno e ir manejando e ir reanimando el movimiento social? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo y qué perspectivas ves, Karina? Lo que ha estado ocurriendo, yo creo que es un ciclo más o menos largo,
en que es difícil encontrar una orientación clara o unívoca en el comportamiento de los grandes sectores sociales, ¿no? Efectivamente, Gabriel Boric convocó un nuevo proceso constituyente que fue súper antidemocrático en su composición, en su elección, que fue dominado por la extrema derecha, que se propusieron reeditar como la primera versión de la Constitución de Pinochet, sin las reformas que ha tenido en democracia. Perdió estrepitosamente, ¿no? La gente también le dijo que no. Al mismo tiempo, sectores de extrema derecha pudieron irrumpir con mayoría parlamentaria, con una importante representación parlamentaria que no tenían en la misma elección que gana Boric. Entonces, realmente parece ser que no hay una orientación que nadie pueda reclamar como propia hoy en el comportamiento, al menos electoral, pero también social de varios sectores de la sociedad chilena. Y lo que ha ocurrido ahora es que en el contexto electoral, los sectores de izquierda y de centroizquierda tuvieron una primaria hace 2 semanas atrás, en que la candidata del Partido Comunista, que se llama Janet Jara, ganó esta primaria, ¿no? Ella es una persona que no era tan conocida hasta que ingresa al cargo de ministra del Trabajo del gobierno actual de Gabriel Boric, y en ese cargo ella logra sacar adelante 2 reformas legislativas muy importantes que eran parte del medular del programa del gobierno. Una es la reducción de la jornada de trabajo semanal de 45 a 40 horas, y la otra es una reforma al sistema actual de pensiones, introduciendo el aporte patronal, porque hasta ahora solo el trabajador es el que aporta, o la trabajadora, ¿no? Okay. Estas 2 reformas que son progresivas en su titular y en lo que postulan, en realidad se pudieron realizar a costa de negociaciones con sectores empresariales que introdujeron flexibilizaciones bien brutales en ambos ámbitos. Por lo tanto, el titular es que ella logró esto efectivamente, pero a un costo bien complejo. Pero, de alguna forma, tiene estas credenciales de poder negociar transversalmente con todos los sectores, incluyendo con los empresarios. Es la primera vez en la historia de Chile que el Partido Comunista encabeza con una candidatura propia el bloque o la coalición de partidos de izquierda y de centroizquierda. Por lo tanto, sí es una particularidad histórica muy importante, ¿no? Y por otro lado, la derecha, que de acuerdo a todas las encuestas cuenta con una intención de voto mucho más alta de parte de la población, no logró tener primarias y va dividida a la primera vuelta presidencial, que va a ser el 16 de noviembre, con 3 candidaturas, que es el triunvirato de alemanes, como decimos nosotras, ¿no? Es Evelyn Matei, de la derecha tradicional, como era Sebastián Piñera, José Antonio Kast, que es este señor bien nazi que fue candidato a la elección anterior, y una escisión por derecha de Kast, que es más tipo Milei, que es Johannes Kaiser. Entonces van a ir con esas 3 candidaturas. La posibilidad de tener o no expectativas en Janet Jara como candidata y en su coalición es bien complejo hoy, ¿no? Posiblemente nos encontremos en un escenario de tener que volver a apoyar electoralmente, ¿no? Esa candidatura para impedir que vuelva a ganar la derecha, además en la peor de sus versiones posibles, que nuevamente quien va arriba es José Antonio Kast entre las candidaturas de derecha, pero sin depositar la confianza o subordinarse, ¿no?, al proyecto que puedan proponer los sectores que actualmente gobiernan. Y a propósito de eso que mencionas, Karina, ¿cómo ves la base social? Porque justamente una de las cuestiones que ha hecho las derechas, las ultraderechas, no solo en Chile, sino todo el mundo, es movilizar a partir del miedo, a partir de la represión y también a partir de una serie de discursos ideológicos. Por ejemplo, acá noto mucho que se ha exaltado la figura del plurinacionalismo del Estado para apelar al racismo estructural, que ha movilizado también bastante a sectores de la población como en rechazo frente a eso. ¿Cómo ves eso? El sector social, ¿ves un apoyo más amplio al ámbito de las ultraderechas, de las derechas, o más bien sí todavía ves esta posibilidad de, a partir de la movilización del voto, poder encarar nuevamente a la derecha? Bueno, José Antonio Kast, su base electoral más grande son los hombres pobres. Voy a decirlo muy en simple, ¿no?
y por supuesto los sectores rurales más reaccionarios tradicionalmente, pero esta va a ser la primera elección presidencial con voto obligatorio y es allí donde los que no votaban, donde crece Kast, son los hombres pobres de sectores urbanos. Lo que ha logrado movilizar ampliamente el discurso de extrema derecha es la xenofobia hoy, porque todo el cono sur de Latinoamérica, incluyendo Chile, ha recibido una ola migratoria muy grande de población venezolana. Y éramos países que no estábamos acostumbrados a recibir grandes olas migratorias. Por lo tanto, han exaltado muchísimo, con éxito, el relato xenofóbico. En el primer proceso constituyente, la plurinacionalidad sí fue una de las cuestiones en el centro contra las que se movilizó la extrema derecha y que tuvo algún nivel de éxito en la población, la idea de desintegrar nuestra nación chilena. Tuvo un éxito, pero no ha sido lo más central ahora, porque salió un poco de escena la centralidad de lo plurinacional, ¿no? Ha sido la xenofobia y ha sido también el machismo, por supuesto, ¿no? El candidato Johannes Kaiser, que es este que rompe por derecha con Kast, fue expulsado del Partido Republicano, del partido de Kast. Él es diputado, justamente por llamar a condecorar a los hombres que violaban a mujeres feas y a proponer que el voto de la mujer femenino debería ser proscrito. En un movimiento reaccionario súper brutal, ¿no? Sí, pero sin embargo, los sectores que se movilizaron masivamente porque ganara Boric y que posiblemente sean la base electoral más fuerte de Janet Jara son las mujeres, claro, de todas las edades, particularmente las jóvenes, pero de todas las edades, y también las personas que viven en las denominadas zonas de sacrificio, ¿cierto?, devastadas socioambientalmente, que fueron decisivas para el triunfo de Boric en la vuelta anterior. Excelente, en ese sentido pues todavía, o sea, suena esperanzador precisamente. Bueno, Karina, todo esto que nos has contado y que te agradecemos bastante, uno de los puntos que no podemos olvidar y que claro, no lo has traído a la mesa a colación en diferentes momentos, pero que no nos podemos ir sin hacer esta pregunta directa, porque también acá desde América Latina, desde México, se ha vivido los movimientos, el movimiento chileno como un referente y justo, ¿no?, de esta llamada cuarta ola. En ese sentido también habría que reconocer, me es importante reconocer que este tipo de feminismos en el estallido, en el contexto del estallido de 2019, es una crítica, hacen una crítica profunda al Estado neoliberal, al patriarcado, al Estado también excluyente, o sea, es una crítica en términos sumamente amplios, estructurales, ¿no? Es por ello que ahora me gustaría preguntarte, Karina, ¿qué caracteriza más bien este lugar que ocupan los feminismos en el proceso constituyente chileno? ¿Cómo lo ves? Yo creo que esta pregunta es muy importante, agradezco mucho que la puedan plantear, porque creo que una de las características más relevantes que ha tenido el movimiento feminista en Chile, que es un movimiento feminista que se prepara para ofrecer una alternativa general, no solo a las mujeres, no solo a las disidencias sexuales y de género, sino al conjunto de la clase y del pueblo. Y es deliberadamente eso lo que se propone. Nosotras hicimos una lectura en el 2018, cuando irrumpe con mucha fuerza el movimiento feminista. Era el momento en que Bolsonaro estaba llegando por primera vez al poder, en que Trump había llegado por primera vez había habido un Donald Trump, y nosotras nos dijimos, y esto está escrito, ¿no? Nos encontramos ante un vértice histórico, en la amenaza de la peor forma de descomposición que nos ofrece el neoliberalismo, que es la emergencia de estas extremas derechas. Y lo que tenemos que proponernos es plantear una alternativa otra, ¿no? Claro. Y esa debe ser una alternativa general, no identitaria, que es como algo de lo que se le ha acusado permanentemente al feminismo. Y nos dijimos, nos vamos a proponer ser esa alternativa. Y por lo mismo nos convocamos a un gran encuentro que se llamó Encuentro Plurinacional de las y les que luchan, que fue una especie de congreso, digamos, nacional, ¿no? Vinieron más de 6.000 personas de todo el país para construir un programa que lo denominamos Programa Feminista contra la Precarización de la Vida, que tenía 16 ejes temáticos. Y lo que hicimos fue ir puerta a puerta por cada movimiento social y sector movilizado en las últimas décadas en Chile,
a convocar a las mujeres y disidencias de esos movimientos y decir, ¿cómo logramos traducir todas estas demandas dispersamente desarrolladas por nuestras organizaciones en todos estos años en un programa que buscaba ser general y que iba a ser el programa que defenderíamos en la convocatoria de la primera huelga general feminista, ¿no? Ese proceso, después no sabíamos nosotras que iba a haber un estallido, un proceso constituyente y todo lo que iba a pasar, ¿no? Sin embargo, los sectores, por ejemplo, sindicales, que no tienen buena relación entre sí, sus dirigencias, etcétera, las personas de base de esas movilizaciones sindicales eran todas parte del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8M. O sea, se lograba una dinámica de unidad por abajo, ¿no? Claro. Hubo sectores populares que se opusieron mucho a todo esto, particularmente en el sindicalismo, diciendo que en realidad la contradicción principal era capital-trabajo, como si el feminismo no estuviera aportando eso, ¿no? Y finalmente, cuando fueron las elecciones al primer proceso constituyente, el feminismo entra en masa a ese proceso con un programa general. Y el sindicalismo no entra. O sea, participan con candidaturas los sectores del sindicalismo más combativo, etcétera, los del sindicalismo más institucional y amarillo, del sector público, el sector privado, los que se habían movilizado, los que no, y no entra ni una sola representación sindical en una elección en que el pueblo fue a votar revuelta a la urna. Y nosotros en ese momento pudimos decir con satisfacción que tal vez si hubieran entrado en masa los sindicalistas, el programa feminista no hubiera estado representado ahí. Pero que si entraban las feministas, el programa del trabajo, el programa ambiental, el programa etcétera, iba a estar debidamente representado. Y poder decir, si el feminismo ha logrado constituir una alternativa general, al menos de recoger o de proponérselo para el conjunto de los sectores de la clase trabajadora en Chile. Yo creo que ese es el rol más importante que ha jugado el feminismo en este tiempo. Qué importante todo esto que nos mencionas, Karina, porque nos da para pensar bastante. Esta cuestión que estás mencionando, que fueron casa por casa, es un ejercicio de militancia política gigantesca y que justo no deviene o que solo estalla en ese contexto coyuntural, digamos, de 2019, sino que viene de base de que somos históricamente las sujetas que estamos sosteniendo la vida. Y que justamente en función de sostener la vida es que se están tejiendo esas redes, digamos, en términos del tejido social, de lo político, que hace posible o sea, como ese quiebre en contra o en función del orden neoliberal. Como yendo hacia eso, me gustaría preguntarte, Karina, porque si bien ya hablamos en toda esta mesa a propósito de cómo al momento está pausado la cuestión de la Constitución, lo cierto es que los avances, digamos, lo que ha ganado los movimientos feministas no ha quedado como en hoja blanca, ¿no? Sino que ha impulsado en muchos sentidos, no nada más en términos de la Constitución, sino de lo que representa en la historia de Chile. Por ejemplo, está esta cuestión que ya mencionabas a propósito de las pensiones, a propósito del reconocimiento de las disidencias sexogenéricas. ¿Qué otras cuestiones nos deja el movimiento feminista en este contexto? Como en términos históricos, en términos, digamos, de ganancias políticas, ¿cuáles son esto que ha alcanzado, que ha impulsado el feminismo en este marco? Esta es una pregunta que considero muy importante y que generalmente el futuro se encarga de responderla, ¿no? Yo estaba estudiando hasta hace poco, no sé por qué, algo sobre la Comuna de París y de sus decretos, ¿no? Porque la Comuna gobernó por decreto. Y realmente todo aquello que la Comuna decretó, eventualmente hoy día existe, ¿no? El movimiento feminista, en particular, en las demandas históricas del feminismo, logró impregnar al texto constitucional del reconocimiento del trabajo no remunerado como un trabajo socialmente necesario, el derecho al aborto, pero también el derecho al placer, que eso fue algo que no pudo soportar la derecha. Fue muy gracioso en un momento. Una convencional de derecha dijo de manera como denostativa que éramos activistas de la cama, y eso fue como obviamente un boom, todo el mundo tenía playeras que decían activistas de la cama, pero no era solo reconocer los derechos sexuales y reproductivos, sino también la dimensión del placer que estaba ahí.
Que es política. Que es política, ¿no? Eso entre muchas cosas. Podría nombrar muchas. Pero más que hacer un catálogo, es necesario hablar de que el feminismo consiguió en Chile la paridad. Al principio, como coordinadora feminista 8M, pensábamos que la paridad era algo mucho más institucional que lo que nos había convocado históricamente, ¿no? Creo que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que tenía una centralidad y una potencia que no habíamos visualizado de antemano. Y el proceso constitucional, el primer proceso constituyente en Chile, logró conformar el primer órgano en toda la historia de la República Chilena, que fue 100% electo, completamente paritario y con participación de todos los pueblos indígenas que hay en Chile. Eso, aunque hayamos perdido, ya lo convierte en el órgano más democrático que ha tenido en toda su historia el país, aunque hayamos perdido. Yo creo que eso va a tener no va a dar lo mismo para el futuro. Claro. Se va a reconocer, ¿no? Hoy, en un contexto en que está en abierta disputa la memoria de lo que fue el estallido, y en realidad lo que nos han inculcado, porque perdimos, ¿no? Es una vergüenza sobre eso, reivindicar hoy en Chile la revuelta social, a la que denominan revuelta delictual. Esa es la memoria que se ha ido construyendo en torno a la revuelta, ¿no? Y el proceso constituyente, que está catalogado como un circo, ese es el relato oficial, ¿no? Del que todos se han desmarcado, incluyendo los sectores institucionales de izquierda. La coordinadora feminista 8M ha sido en ese sentido muy partisana, ¿no? De defender el proyecto que emanó de ahí como una hoja de ruta programática, pero sobre todo lo que ese órgano consistió. Pero también, y esto lo quiero decir tal vez como una reflexión estratégica, ha habido una especie de centrar el análisis de la revuelta en Chile a través del proceso constituyente. Claro. Pero yo personalmente soy una fan de la revuelta, más que del proceso. Porque creo que no podemos olvidarnos que lo que hizo posible, la posibilidad de cambiar la constitución de Pinochet, fue una dinámica semi-insurreccional de un pueblo en la calle, que logró en 3 semanas habilitar la posibilidad de cambiar la constitución de Pinochet, que es algo que no fue posible y que no consiguieron todos los partidos de izquierda por la vía institucional en 30 años. Entonces, yo creo que está muy bien poner el énfasis en el proceso constitucional, pero sobre todo desde el punto de vista del debate estratégico, preguntarnos cuáles son las condiciones que hacen posible cambios o transformaciones radicales que en el curso ordinario de la sociedad burguesa no son infranqueables prácticamente. Excelente. Me encanta cómo haces esta mirada feminista de un proceso que aparentemente es político y no tiene dimensiones de género. Todo lo contrario, no se sostiene sin esa lucha política de las mujeres. Ahora entonces vamos a ir cerrando, vamos a hacer corte, pero para regresar y retomar esto que nos platicas. Gilberto, ¿quieres agregar algo? Nada, ¿no? Simplemente decir que qué impresionante, me parece muy justo este punto, ¿no? Que sin la participación, sin la revuelta, sin la movilización popular, no hay perspectivas de ningún avance. Cualquier cambio legal, por importante que parezca, se queda corto sin esta dimensión de la lucha y de la participación social. Bueno, entonces ahora como para ya ir cerrando y antes, pues claro, ¿no? Darle todas las gracias, las felicitaciones y todo nuestro acompañamiento a Karina, que ahora acá está con nosotras en el foro. A mí me gustaría comentar esto, ¿no? Insistir en la capacidad política de las mujeres en la lucha feminista, que también hay que decirlo, ¿no? Que esta irrupción además está también caracterizada por niñas, o sea, mujeres y niñas. Entonces, que sea una generación que es políticamente muy activa, que tiene ya en conciencia estas cuestiones políticas que nos mencionabas acerca de la sexualidad, acerca de las identidades y demás, es una ganancia histórica, ¿no? Entonces, claro, hay que poner, hay que virar nuestra atención, nuestros análisis siempre a esos espacios que aparentemente parecen marginales, pero es ahí donde decanta la lucha política. ¿Algo más que quisieras agregar, Karina, para despedirnos? Sí, quisiera agregar, tal vez transmitir el sentimiento de fortuna que me acompaña siempre
al compartir con compañeras feministas de poder haber vivido, ¿no? De estar viviendo este ciclo, claro, en que, en mi opinión, el feminismo ha sido una de las formas más importantes que ha adoptado la lucha de la clase trabajadora a nivel internacional, no en todas partes, pero en muchos lugares, pero también plantear el desafío que significa el lugar de los hombres en este ciclo, en un sentido muy concreto, porque al menos en Chile es bien evidente que ha habido una politización muy diferenciada en términos sexuales. Los hombres no han vivido de la manera que vivieron miles y millones de mujeres en Chile su politización en el ciclo de la revuelta. Fue algo así como por carriles separados, y creo que eso es un desafío muy importante hoy, sobre todo cuando vemos que el electorado masculino joven constituye la base de las extremas derechas en tantos lugares. Claro, claro. Muchas gracias, Karina. Gilberto, por favor. Muchísimas gracias, Karina. Un gran placer haberte escuchado y poder compartir con la audiencia en México y en otras partes de América Latina toda estas lecciones de lucha y de transformación social que se han vivido desde Chile y que se siguen viviendo, y que, bueno, pues sigue adelante esto, ¿no? A pesar de los golpes, aunque haya sido una cuestión táctica esta parte de lo constitucional, pero pues sigue, ¿no? Sigue el movimiento aparentemente, y esperemos que pues que tengan muchas victorias más por allá y que se puedan extender al resto de América y del mundo, ¿por qué no? Y que además Muchas es un referente, Karina, de justo, ¿no? Que los movimientos feministas, como muchas veces se piensa, solamente están empujando hacia las causas de las mujeres. Y vemos en Chile que no es así, que es un movimiento además que es antipatriarcal, antirracista, anticlasista, antiespecista en términos mucho más amplios. Es un movimiento de base que, como tú ya lo mencionabas, ¿no? Que es un elemento, una forma fundamental de la lucha para la liberación y la lucha de los trabajadores, de los y las trabajadoras. Muchas gracias, Karina, muchas gracias a todas, a todos, a nuestra audiencia, y bueno, así es como nos despedimos y nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias.